hora 13, la hora de las noticias. Comenzamos. Las multitudinarias marchas en favor de la paz, tanto en Bogotá como en otras ciudades, reunieron a jóvenes por el sí, con algunos del no. Una situación que genera nuevos interrogantes sobre cómo se ha desarrollado el proceso, las nociones de paz, el futuro de los acuerdos y hasta sobre el manejo que hacemos los medios de comunicación de la información en torno al proceso mismo. En Medellín se adelanta la convocatoria a una marcha y 2 concentraciones similares. Camila Carvajal, ¿cómo es la convocatoria? ¿Dónde serán las concentraciones mañana? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, buenas tardes. La convocatoria en Medellín está hecha, una a las 3 de la tarde en el Parque de las Luces y otra a las 4 de la tarde en el Parque de los Deseos. Ambas marcharán hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe. Los sectores sociales marchan por la paz. Por la indignación que ha generado, por el rechazo que ha generado la ambigüedad en torno al tema del proceso de paz. Se está reclamando que se resuelva pronto el proceso de paz, se está reclamando que se resuelva pronto esta angustia que ha generado en toda la sociedad. Pretenden que el apoyo que se negó en las urnas se haga escuchar en medio del silencio. Se sumen todos alrededor de esta manifestación ciudadana que tenemos la intención sea una voz unida alrededor de reclamarle al gobierno y a los actores políticos de esta ciudad y del país a nivel nacional que resuelvan pronto el tema del proceso de paz. La movilización en Medellín está liderada por estudiantes, sindicatos, víctimas y organizaciones sociales que piden asistir de blanco y llevar, además de la bandera de Colombia, velas y antorchas. Y hablando de tierra, memoria y paz, en la Universidad Autónoma Latinoamericana, la academia trata de entender el limbo político que vive el país. Para la renegociación, las partes tendrán que conciliar las posturas definidas, una posibilidad que en el caso de las FARC no está muy clara. Ellos firmaron con el Estado colombiano, no firmaron con el señor Santos, no firmaron con el jefe de un partido, no firmaron con un particular, firmaron con el Estado colombiano. Lo que no se solucionó en las urnas se pretende dilucidar en las calles. Si esa gente que estuvo ayer hubiera votado, los 50.000 votos de diferencia no existían, sino a favor nuestro. Que hubiera sido otro problema también. Yo reconozco que si la suerte electoral nos favorece y ganamos por 50.000 votos, la cuestión política era muy delicada, porque la idea que tenía Santos era sepultar a Uribe, y resulta que las elecciones casi lo sepultan a él. En medio de tanta incertidumbre, Molano aseguró que la aprobación del proceso de paz se convirtió en una posibilidad romántica y lejana. Y en las altas cortes la pregunta, en medio de toda la incertidumbre, es qué va a pasar con la justicia colombiana, cómo se va a aplicar. Preguntas, muchas que no cambiarían, así hubiera ganado el sí. Son interrogantes que estaban ganando el sí o el no. La rama judicial allí se está viendo tocada en materia de cosa juzgada, en materia de tutela y en materia presupuestal. Y el otro paquete que creo que hay que revisar son las afectaciones particulares que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativa en materia de jurisdicción agraria, en materia electoral, como que el Consejo de Estado tiene competencias electorales en ese tema, y en materia de reparación de víctimas. Yo creo que, repito, estas son unas observaciones que nosotros hicimos antes del plebiscito. Sin embargo, el hecho de que ganara el no y que los acuerdos no tengan hoy peso jurídico dificulta aún más para las altas cortes la respuesta a los interrogantes que desde las negociaciones se han tenido. Este acuerdo final tiene una fuerza normativa débil y como tal debe servir como un parámetro normativo para los desarrollos normativos propiamente dichos. Mientras las altas cortes buscan respuestas a la justicia en el país, la justicia transicional y militar también tiene sus interrogantes sobre cómo van a implementarse ciertos puntos del acuerdo que, aunque estén en el limbo, siguen generando incertidumbre. Y a través de un comunicado, la OEA aseguró que respalda la intención de paz de los colombianos. La OEA destaca los encuentros de los opositores al proceso con el presidente Santos y asegura que acompañará el deseo de paz de los colombianos. Pide se mantenga el cese bilateral al fuego que sería monitoreado por el organismo. Y entre tanto, muchos de los gobernadores de los departamentos más afectados por el conflicto, en algunos donde ganó el sí, le pidieron al gobierno nacional ser tenidos en cuenta en la renegociación de los acuerdos.
Los gobernadores de Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó y Guajira aseguraron que no aceptarán que sus territorios sean condenados a la guerra. Me considero un hijo de la guerra, pero yo quiero a mis hijos que sean hijos de la paz. Lo importante es que el país entienda que hay una Colombia profunda. No queremos armar divisiones, profundizar la división entre sí y el no, y no queremos generar una profundización de una realidad muy difícil. Y es que para los mandatarios regionales, las voces de las regiones son importantes para construir el nuevo escenario de la paz. Conflicto armado del país, podamos pronunciarnos, podamos hablarle a los distintos actores que promovieron en el plebiscito tanto el sí como el no, pero también aquellos que no se pronunciaron. La gobernadora de Putumayo, Sorrel Arroca, también afirmó que es el momento histórico para buscar el pacto de todos los colombianos. Tiene que ser un gran acuerdo y un gran pacto, pero de los colombianos. Yo quisiera recordar que solo hay una Colombia. Nosotros no queremos que nos sigan llamando la otra Colombia. Al término del encuentro en Bogotá, los mandatarios manifestaron que si se abren las puertas de una nueva paz, allí deben estar las regiones de Colombia. Y aunque se trata de la misma paz, de la paz de todos los colombianos, parece que sobre el tema hay varios discursos, uno en los medios de comunicación, otro en redes sociales, otro por las partes que están en discusión y unos más en la calle. De ahí la importancia de entender cómo nos estamos informando y qué palabras estamos usando en estas negociaciones. La paz es tan compleja como entender los actores que hoy intervienen en la renegociación. Por eso la pedagogía es fundamental. Hay que hacer pedagogía y una pedagogía muy clara, no dándole protagonismo a los actores que lo buscan, no convirtiendo esto en un circo, como de alguna manera se está viendo hasta ahora, y empezar a distribuir papeles y obviamente preguntarnos por el tema de la paz, que es el que más nos interesa. Aunque los medios de comunicación son los mensajeros y no salvadores del proceso, sí es hora de hacer una real pedagogía. Los medios deben retomar el papel. Deben ser pedagogos, de alguna manera contribuir a aclarar las condiciones, aclarar las situaciones, a depurar el lenguaje, a no volverse reproductores de palabras y de estereotipos, de modos de ver el problema, que es lo que no ha permitido que las cosas lleguen a donde deben llegar. En los últimos días de nada se ha hablado tanto como de la paz, abundancia informativa que terminó siendo contraproducente. Tenemos un espacio abierto para la discusión en las redes, pero tenemos en la calle otro tipo de procesos que hacen carrera, que son opiniones generalizadas, opiniones a medias, opiniones no resueltas y de alguna manera no demostradas. Son un montón de opciones que hoy ni los sentados en la mesa tienen claras y que están permeadas por las mismas palabras que usamos, cargadas de sentido. Hay que empezar a nombrar las cosas como son, porque muchas de esas palabras están cargadas de sentido y de alguna manera son también activadoras de opinión. Es la realidad de una coyuntura política que parece tener a dos países en un mismo territorio. Durante el día han avanzado también los encuentros entre los delegados del gobierno y de las FARC en Cuba, mientras, como les decíamos, en Medellín los estudiantes que lideran la manifestación de mañana ultiman detalles para esa manifestación que saldrá a las 3 de la tarde. Hora 13 Noticias, cubrimiento total.